Hola, muchas gracias por estar ahí para compartir este café y muchas gracias también a SM por haberme invitado. Vamos a hablar a lo largo de este rato sobre un concepto que es el concepto de salud digital, ¿no? La salud digital engloba todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el uso que hacen niños y adolescentes de la tecnología. Es un campo muy amplio que abarca desde el tipo de relaciones que ellos establecen en los entornos digitales, los problemas que conocemos como adicciones, los desórdenes de adicción, el problema de la información falsa en Internet, las fake news y demás, cómo se relacionan con la información, los problemas derivados del exceso de información, problemas muy concretos como el ciberbullying o como el acoso en los entornos digitales, etcétera. Es decir, es un campo muy amplio, ¿no? Lo que yo voy a hacer es resumir un poco cuáles son los conceptos que manejamos dentro de este ámbito, ¿no? Dividimos la salud digital en 15 campos concretos, ¿no? Y voy a referirme a ellos, los voy a enumerar y voy a profundizar un poco en alguno de ellos lo que me dé tiempo, ¿no? En primer lugar, trabajamos sobre un grupo de cuestiones que están relacionadas con el uso físico que hacen niños y adolescentes de la tecnología. Cuando pasan horas diarias, y hay que pensar que en algunos países como España se estima que el número de horas que pasa un adolescente en Internet a lo largo del año es superior al número de horas que pasa en el colegio. Es decir, que el impacto que tienen estas herramientas pues es bastante más fuerte de lo que se pudiera pensar en un primer momento. Entonces, la primera cuestión que tenemos que trabajar es esa relación física. Esta relación física supone trabajar sobre posturas, sobre la forma en que sujetan el smartphone o el teléfono móvil, sobre cuestiones relacionadas con la vista, la cercanía o lejanía a los aparatos, el brillo, la intensidad que tienen, los reflejos en la pantalla. Es decir, son un montón de cuestiones que en caso de trabajarse y de resolverse bien, pues van a permitir que esa relación con la tecnología sea positiva. De lo contrario, pues algunos de ellos pues, pueden terminar sufriendo lesiones, como así sucede en ocasiones, porque es lo que estamos encontrando ahora en algunos jóvenes de 20, 20 y pocos años que llevan ya muchos años manejando tecnología y que no aprendieron a hacerlo correctamente en su momento. Después trabajamos sobre otro campo, que es el impacto que tiene la tecnología en los procesos cognitivos de los niños. La verdad es que la mayoría de las cosas en este sentido las desconocemos porque todavía no hemos podido estudiar a una generación de adultos que haya pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia manejando un smartphone o una tablet durante horas todos los días. Entonces, pues no sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar, pero sí que hay algunas cuestiones que ya se están trabajando. Muchas de ellas no tienen ninguna repercusión importante, pero algunas, pues sí. Por ejemplo, las relacionadas con la forma de leer, cómo está modificando la lectura en los entornos digitales, pues la percepción de la información, la asimilación de la información, etcétera. Y otra cuestión que sí que nos preocupa sobremanera, que es el tema de la multitarea, de la falsa multitarea, ¿no? Esta tendencia que tienen muchas personas a manejar pues varios aparatos a la vez, hacer distintas tareas al mismo tiempo, o aquellos alumnos que abren pues tres o cuatro pantallas en el ordenador y están haciendo tres o cuatro cosas a la vez, ¿no? Sabemos que esa multitarea, falsa multitarea, porque no podemos hacer todo a la vez. Necesitamos dedicar unos minutos a una tarea, otros minutos a otra, luego a otra, luego a otra. Esto se explica en profundidad y es fácil de ver. Esta multitarea, decía, tiene unas consecuencias, ¿no? La necesidad de cambiar constantemente el foco de atención, la pérdida de tiempo que supone esto, la información que se pierde por el camino y sobre todo lo que llamamos sobrecarga cognitiva, que es lo que más nos preocupa de todo. Hay otras cuestiones que están relacionadas también con esto, que tienen que ver después con todo lo que llamamos desórdenes de adicción, ¿no? El uso patológico, ya no solamente de Internet como herramienta, sino de contenidos que están relacionados con el uso que ellos hacen de la tecnología o que son muy accesibles a través de Internet. Cuando trabajamos con niños y adolescentes de hasta segundo de secundaria más o menos, segundo de eso, trabajamos sobre todo la relación o posible relación patológica con entornos
como las redes sociales, el uso patológico de videojuegos y de algunas herramientas en concreto como el smartphone. Pero a partir de tercero, trabajamos sobre todo cuestiones relacionadas con la adicción a las compras en Internet, las compras online, las apuestas en Internet, que también están sufriendo un aumento o viviendo un aumento como consecuencia del uso por parte de adolescentes, y el consumo de pornografía en Internet también. Es decir, hay muchas cuestiones que trabajar cuando hablamos de adicción a Internet que no tienen que ver necesariamente con Internet en sí mismas, pero que pues actúa como una especie de facilitador. Después tenemos otro grupo de cuestiones que están relacionadas con un problema que denominamos infoxicación, es decir, los problemas derivados del exceso de información. Esta generación de niños y adolescentes tiene el problema opuesto al que han tenido todas las generaciones hasta ahora, yo diría que en la historia de la humanidad, ¿no? Que es encontrarse con no una falta de información, que ha sido lo habitual hasta ahora, sino con un exceso de información. Cuando un adolescente se mete hoy en un buscador y teclea una palabra, se va a encontrar tal vez con 50, 60 millones de resultados. ¿Y qué hace con 50 o 60 millones de resultados? Es como si le metiéramos en una biblioteca inmensa y le dijéramos, mira, todos los libros que hay aquí son sobre el tema que tú estás buscando. Cómo encuentra esa información. Entonces, es necesario trabajar lo que se llaman técnicas de curación de contenidos que permiten al alumno encontrar la información que precisa en cada momento, ¿no? Y después también tenemos lo que se llaman técnicas de verificación. Es decir, cómo podemos saber si una información que hemos encontrado es relevante o simplemente nos podemos fiar de ella o no, verificar un poco las fuentes. Porque además esto es algo que después exigimos como profesores a nuestros alumnos, es decir, que verifiquen la información, que citen las fuentes y que sepan de dónde sacan los datos. Sin embargo, nadie les está enseñando en la mayoría de los sitios a buscar en Internet, nadie les enseña técnicas de curación de contenidos ni técnicas de verificación de la información. Después trabajamos con otro grupo de temas que están relacionados con la conectividad móvil. El uso de los móviles y de las tablets ha cambiado totalmente el entorno al que estábamos acostumbrados ahora. Ha tenido como consecuencia sobre todo dos circunstancias. La primera de ellas, la bajada en la edad de inicio. Antes hablábamos sobre todo de adolescentes de a partir de 13 años que manejaban un ordenador de mesa o un portátil. Ahora estamos hablando de niños de 2, 3, 4 años que ya manejan una tablet que tienen en el salón de su casa o que en muchas ocasiones manejan un smartphone, un teléfono móvil que normalmente no es suyo, pero que sus padres les dejan en determinadas ocasiones. Es decir, que esta conectividad móvil ha bajado la edad de inicio en el consumo de Internet y en el acceso a Internet. Y luego ha traído también una segunda característica o segunda circunstancia, que es lo que llamamos la conectividad permanente. Es decir, es una generación de niños y adolescentes que está permanentemente en contacto los unos con los otros, no se despiden. De hecho, hoy pues es difícil cuando vas a la salida de un colegio o de un instituto encontrarte con alumnos que se digan hasta mañana, porque casi nunca es hasta mañana. Dentro de 10 o 15 minutos van a estar comentando y hablando en un grupo de WhatsApp. Dentro de media hora estarán subiendo y comentando fotos en Instagram. Dentro de una hora estarán echando una partida al Fortnite o lo que sea. Es decir, no rompen la conexión. No es como las generaciones que les preceden. Yo recuerdo más o menos cuando salía a las 5 de la tarde del colegio, le decía a mis amigos hasta mañana y era hasta mañana. Y a la mayoría de ellos, no solamente de un día a otro día, sino los fines de semana, cuando nos decíamos hasta el lunes, era hasta el lunes. No volvíamos a saber a lo mejor nada del resto, ¿no? Sin embargo, ahora pues esa conectividad es permanente. Esto tiene sus implicaciones también y sus consecuencias. Algunas son positivas y otras pues no lo tenemos claro. Nos preocupa especialmente todo el entorno de las aplicaciones móviles. Cuando un niño o un adolescente se va a descargar una aplicación móvil en la tablet o en la herramienta que utilice, va a aceptar una serie de condiciones, le van a solicitar una serie de permisos que aparecen en un texto que por supuesto la inmensa mayoría de ellos no leen, pero la inmensa mayoría de los adultos tampoco. Y no saben qué es lo que están aceptando. Esas aplicaciones quieren cosas. Van a solicitar autorización o permiso para acceder a su ubicación, para acceder a datos personales, a su galería de fotos, a su agenda y a toda una serie de cuestiones
que desde luego deberían ser por lo menos del conocimiento de los padres antes de que se llevara a cabo esa instalación, ¿no? Pero en muchos casos ni tan siquiera tienen sistemas de contraseñas o de control parental para controlar la descarga de aplicaciones por parte de sus hijos, o por lo menos es lo que observamos en la mayoría de las ocasiones por lo que los propios alumnos nos dicen. Después entramos a trabajar sobre otro campo muy amplio, que es el campo de las redes sociales. Ahí tenemos que, por un lado, trabajar cuestiones que están relacionadas con cómo se conforma la identidad del adolescente durante el uso de las redes sociales, cómo se conforma y qué repercusión va a tener después su reputación digital. Pero después, por otro lado, tenemos que trabajar también sobre todo lo que va a hacer la red social a partir de ese momento con esa información y con esos datos personales. Esos datos, fotografías, conversaciones, etcétera, son accesibles para entidades y para empresas de distintos sitios del mundo y esto los adolescentes pues tienen que ser conscientes de ello. Al margen, decía, pues tienen que trabajar, por lo menos deberían saber cómo se conforma esa reputación y cómo el impacto de las cosas que los demás hagan y digan sobre ellos va a tener una repercusión muy especial. Es decir, la identidad del adolescente en una red social no la conforma solamente él. Es cierto que con sus comentarios y con las imágenes que sube está aportando mucha información y está configurando parte de esa identidad. Pero hay otra parte muy importante que depende de lo que hagan y digan los demás. Los demás van a subir fotografías, los demás van a hacer comentarios y todo eso es información que va a quedar ahí. Y luego, en tercer lugar, tenemos otra cuestión, que es todo lo que llamamos el ecosistema digital del adolescente. Cuando entra en una página en Internet, cuando entra en un sitio y da un like en una fotografía o en un vídeo o algo por el estilo, está dejando información. Está dando información a buscadores, a navegadores, está dando información a páginas, está dando información en redes sociales, que después va a conformar parte de su identidad, ¿no? Toda esa información es lo que el alumno tiene que aprender a manejar de alguna manera y tiene que entender que su perfil, muchas veces en una red social, es una especie de carta de presentación que va a ser consultada por muchas personas a lo largo de su vida, no solamente por conocidos y por amigos, sino después, en el futuro, por personas con las que apenas van a tener trato, por empresas que van a querer obtener información antes de contratarles o no, por universidades que hoy también están buscando muchas veces a sus alumnos en las redes sociales, etcétera. Es decir, toda esa información va a tener una repercusión que va mucho más lejos de lo que el adolescente en un principio piensa. Después hay otro grupo de cuestiones relacionadas con lo que llamamos problemas de seguridad y de privacidad, que serían sobre todo los relativos al ciberbullying, al acoso escolar, cómo funciona el acoso escolar en Internet. No funciona exactamente igual ni es la misma situación que fuera de la red. Después hay otra cuestión importante que es el grooming o cibergrooming, el acoso sexual a menores en los entornos digitales y también lo que denominamos el sexting, ¿no? Es la tendencia de algunos o de algunas a hacerse pues fotografías para el novio, para la novia que no deberían hacer, que envían y que luego pues suele suceder casi siempre lo mismo y es que terminan difundiéndose en todo el entorno escolar y fuera del entorno escolar. Luego hay otro grupo de cuestiones que vamos incluyendo en los últimos años, sobre todo, que son las relativas a las relaciones personales, las emociones que establecen dentro de los entornos digitales, lo que llamamos la empatía digital. Las relaciones que se establecen en Internet no siempre funcionan como las relaciones que se establecen fuera. Dentro de la red desaparece la mayor parte del lenguaje no verbal, es decir, la mayor parte de las conversaciones pues son por escrito, en un entorno como WhatsApp o como una red social, en un sistema de mensajería, etcétera. Sin embargo, la comunicación humana es básicamente no verbal. Nos comunicamos mucho a través de la mirada, a través del tono de voz, de los gestos. Podemos ver o interpretar claramente las palabras de alguien. Sin embargo, en los entornos digitales, pues esto no funciona de la misma manera. Da lugar a pues, una cantidad importante de malentendidos, problemas que surgen no solamente entre adolescentes, sino entre los propios adultos también, dentro de las empresas, por un correo electrónico que ha mandado alguien,
por un mensaje que ha mandado alguien y que no ha sido interpretado por la persona que lo ha recibido, pues cómo lo había enviado el emisor, ¿no? Es decir, que surgen problemas de comunicación y problemas que afectan a las relaciones personales también, ¿no? Dentro de estas relaciones y de estos entornos, prestamos especial atención a las relaciones de pareja, sobre todo entre los adolescentes de más edad, entre los alumnos de más edad, porque la tecnología también puede ser utilizada para muchas cuestiones, pero cuando es utilizada para el control de otra persona, pues las consecuencias que tiene y hasta dónde se puede llegar, pues van muy lejos. Pensemos que estamos hablando de una tecnología que puede permitir a una persona saber en todo momento dónde está otra persona, si tiene acceso a su ubicación, saber si es verdad que estás en casa o si no estás en casa, saber con quién hablas, con quién no, tener acceso a mensajes, tener acceso a conversaciones, tener acceso a perfiles si esa persona conoce la contraseña de su pareja, amiga, amigo o lo que sea. Es decir, que nos preocupa también el hecho de observar, porque lo observamos así, que en ocasiones pues, los alumnos mayores pueden llegar a utilizar la tecnología para controlar un poco a otras personas. Después, trabajamos mucho últimamente, sobre todo, en cuestiones relacionadas con la información y la información falsa en Internet, las fake news, las noticias falsas, ¿no? Y esto lo hacemos sobre todo por dos o tres cuestiones básicas. La primera de ellas porque sabemos que la información falsa está creciendo de una forma exponencial en Internet. Dentro de poco Internet no será lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Muchos adolescentes tienen la idea de que la mayor parte de las cosas que te encuentras en Internet son ciertas y son así. Esto nunca ha sido así, pero está empezando a dejar de serlo a marchas forzadas. Se estima que para dentro de un par de años, 2022, aproximadamente el 50% de las noticias que circularán por Internet probablemente serán falsas. Es decir, una parte importante del trabajo que van a tener que hacer los alumnos y que vamos a tener que hacer nosotros con ellos es enseñarles a diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, una información verdadera de una información falsa, porque su presencia va a ser cada vez mayor. Y luego, unido a esto, están otras cuestiones relativas a la seguridad. A la seguridad en cuanto a técnicas que conocemos como el phishing, ¿no? Es el conjunto de técnicas que puede utilizar alguien para intentar obtener información personal nuestra, en especial contraseñas, números de tarjeta de crédito, números de cuenta, etcétera. Hay toda una serie de técnicas de phishing que es bueno que los alumnos, sobre todo los mayores, pues conozcan. Hay que pensar que España se estima que uno de cada cuatro españoles puede haber recibido un ataque de phishing en las últimas semanas y que es dentro de la Unión Europea probablemente el entorno en el que más ataques de phishing, el país en el que más ataques de phishing se producen. Creo que esto es en gran medida por la falta de información y de formación de muchas personas en este entorno. Nos preocupa especialmente también otra cuestión relativa a la seguridad, que es la presencia de los virus y de los programas maliciosos que se pueden descargar de distintas maneras, en ocasiones a través de la recepción de un mensaje, en otras ocasiones entrando en una página web determinada, etcétera, ¿no? Muchos alumnos tienen, y digo alumnos porque me quiero centrar en ellos, pero creo que todos los problemas que estamos comentando son problemas que pueden afectar exactamente igual a los padres, a los profesores y a cualquier persona. La mayoría de los alumnos tienen la idea de que los virus son unos programas con los que hay que tener cuidado porque te pueden estropear el ordenador. Es decir, muchos de ellos no son conscientes de que existen virus para móviles y virus para tablet y que cuando están bien desarrollados y en función de la intencionalidad con la que se hayan desarrollado, pues a lo mejor no van a provocarle un problema de funcionamiento al móvil ni a la tablet. Son programas que pueden permitir el que otra persona acceda a tus conversaciones, que otra persona pueda manejar tu móvil a distancia, pueda activar tu cámara, pueda activar el micro de tu smartphone, pueda activar la ubicación y saber en todo momento dónde estás. Es decir, que un virus para un terminal móvil no es un problema realmente para el terminal, es un problema para el usuario y es un problema que afecta a su privacidad y que afecta a su seguridad.
Es decir, que hay muchas cuestiones que podemos y que debemos trabajar cuando hablamos de ese gran concepto que es el de la salud digital. Creo además que como profesores deberíamos trabajarlo especialmente con los alumnos. Y lo creo por varias razones. La primera de ellas es porque exigimos su uso. Es decir, nosotros pedimos a los alumnos que busquen información en Internet. Les pedimos que manejen buscadores y no les explicamos cómo verificar la información, cómo encontrar entre esos millones de enlaces lo que tú necesitas. Valoramos que hagan presentaciones, valoramos que hagan vídeos, que manejen determinados programas, cuando en muchos casos pues no ha habido una formación previa. En segundo lugar, creo que es importante que lo hagamos porque la tecnología sirve sobre todo, y creo que ha sido creada con esa intencionalidad, para facilitarnos el trabajo. Sin embargo, hay muchos niños, yo diría que una gran mayoría de niños y adolescentes, que piensan que la tecnología es para divertirse. Pero esto es así porque la utilizan sobre todo en el entorno familiar y en entornos de ocio, donde van a aprender que la tecnología sirve sobre todo para trabajar y que facilita enormemente el trabajo si no tienen la opción a trabajar con ella. Pues creo que en el entorno escolar nosotros podemos enseñarles todas las posibilidades que tiene la tecnología y conseguir que dejen de verla como una herramienta para divertirse y para pasar el rato. Creo además que hay otra circunstancia que apunta en esta misma dirección, y es que por lo menos por las formaciones que nosotros hacemos en montones de colegios con asociaciones de padres y madres de alumnos, casi siempre surge la misma cuestión. Muchos padres y madres afirman que no están preparados para esto, que les ha pillado pues con el paso cambiado, que es demasiada información, que esto va muy deprisa y que tenemos que estar pendientes de muchas cuestiones. Es decir, que las familias no están siendo realmente el entorno en el que se está educando a niños y adolescentes en el uso saludable, correcto, seguro y responsable de la tecnología, porque son los propios padres y madres los que reconocen en muchas ocasiones que a ellos mismos les falta ese tipo de formación. Entonces, creo también que es el sitio en el que nos podemos dirigir a las familias. En algunos colegios se hacen formaciones específicas para padres y madres sobre estas cuestiones, se hacen formaciones específicas para profesores, etcétera, pero en otros sitios no se hace así. Y normalmente depende de la iniciativa de personas que se mueven en ese centro en concreto. Es decir, que creo que tenemos una cierta responsabilidad en esta cuestión y desde luego lo que tenemos sin lugar a dudas es una gran oportunidad. Es la oportunidad de conseguir que millones de niños y adolescentes pues, sean formados en el uso seguro y responsable de herramientas que van a manejar a lo largo de toda su vida y de las que va a depender no solamente su futuro laboral, sino también cuestiones muy relacionadas y cada día más con sus relaciones personales. Y esto es lo que trabajamos cuando hablamos de reputación digital. Cada una de estas, perdón, de salud digital, que la reputación sería un aspecto más, ¿no? Cada una de estas cuestiones pues requiere de trabajo y de profundidad y bueno, pues son cuestiones que a lo mejor en otro café pues podremos ir trabajando. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme alargado demasiado. Bueno, creo que ha sido llevadero y nos veremos en otra ocasión. Gracias.